La vida como viene, vamos a recibir. Voy a tratar de decir algunos títulos de algunos pensamientos. La primera es: en los pobres se revela el corazón de Jesús. Ustedes hablaron al comienzo en la oración, y muy bien, de que cuando hablamos de los pobres, dice León, no se trata de un tema de beneficencia, sino de un tema de revelación. Entonces, aquí la afirmación primera y más fuerte es que se revela el corazón de Jesús. ¿Por qué el corazón de Jesús? Porque este es un proyecto de Francisco que asume el Papa León. Y él lo dice muy claramente, cito textual: hago mío el proyecto de Francisco para que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor a Dios y el amor a los pobres. Entonces, esta es la intención del Papa. No es como yo escuché en algunos comentarios, igual que en Porta Fidei, que era la primera carta que el Papa la hizo con Benedicto, que la escribieron juntos. No es igual, no es igual. Porque en Porta Fidei es de Benedicto y el Papa Francisco le dio la firma y era otro tema. En cambio, acá el Papa León dice: yo asumo este proyecto que venía de Francisco para que todos los cristianos puedan percibir la unión profunda que hay entre el amor a Dios y el amor a los pobres. Entonces, la primera idea es: se revela el corazón de Jesús. Y esto es muy importante porque Francisco había escrito la última carta, Tilexit nos amó, que es sobre el corazón de Jesús, justamente, ¿no? Entonces allí, en esa carta, Francisco nos enseñaba, nos recordaba que el amor de Jesús, el amor del corazón de Jesús, tiene tres dimensiones. Primero, la dimensión del Creador. Él nos creó. En Él fueron hechas todas las cosas, dice el prólogo de San Juan. Él es nuestro creador, nos ama porque somos criaturas suyas, pero nos ama también, como es el Verbo encarnado, nos ama como amigo, busca nuestro corazón, busca nuestra intimidad, Por eso dice en el capítulo 15 de San Juan: ustedes son mis amigos, yo les he dado a conocer todo lo que el Padre me reveló. Yo les he contado mis secretos, yo les he contado los secretos del Padre, por eso somos amigos. Es ese segundo tipo de amor. Pero hay un tercero, dice Francisco, que no lo descubre la teología, sino que lo descubre el pueblo antes que la teología. La piedad popular descubre este tercer tipo de amor de Jesús antes que la teología. Y es el amor emocional de Jesús. Jesús tiene para con nosotros un amor emocional. Hay algo de nosotros que lo conmueve al corazón de Jesús. ¿Qué será? Bueno, es un misterio. Cada uno sabrá. Algo se va a aclarar en esto que vamos a desarrollar un poquito. Entonces, ¿por qué llega el pueblo con la devoción al corazón de Jesús? La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es una creación popular, no es una creación de la teología. Es una creación de la devoción popular. Entonces, capta el sentido de la fe del pueblo, capta la emocionalidad de Jesús. Se mete dentro de esto. ¿Qué significa que Jesús llore a Lázaro? ¿Qué significa que Jesús se conmueve, se le dan vuelta las tripas
cuando nos habla del buen samaritano, que significa que Jesús llora sobre su patria, sobre su pueblo. Es el corazón de Dios, es el corazón del amigo, pero es el corazón que se conmueve. Entonces, Francisco tenía este proyecto, decir, ¿quién revela los sentimientos del corazón de Jesús? Los pobres, los pobres. Y León, admirablemente, comienza con el pasaje de la mujer que estuvimos citando acá, el pasaje de la mujer que se arroja a los pies de Jesús, los riega con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Entonces, claro, los discípulos se enojan, y principalmente Judas, que piensa que es muy caro el ungüento y que se podía haber dado a los pobres. Entonces Jesús responde: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entonces, admirablemente, diría yo, León une: a los pobres siempre los tendrán con ustedes. ¿Por qué? Porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El modo como Jesús está con nosotros es a través de los pobres. Y ese texto siempre se había aplicado a la iglesia. A la iglesia. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Es decir, Cristo está en la iglesia. Eso que nos enseñaron así, ese texto, ¿no es cierto? Yo estaré siempre con ustedes. Por eso la iglesia puede predicar, bautizar, hacer los sacramentos, todo eso. En cambio, el Papa dice, bueno, ¿esto qué quiere decir? Yo estaré siempre con ustedes. Si es verdad que a los pobres los tendrán siempre con ustedes, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Yo me quedo en los pobres. Entonces, esto es un avance sobre aquello de Puebla: los pobres son sacramento de Cristo. Es decir, a través de los pobres se revelan los sentimientos de Jesús hacia nosotros. Se expresan en los pobres. Por eso es tan importante el proyecto de Francisco del título de la carta, Dilexité, que está tomado del libro del Apocalipsis. Cuando comienza el libro del Apocalipsis, ustedes saben que Dios le dice a San Juan que le escriba en su nombre cartas a las 7 comunidades cristianas, 7 cartas. Una de esas comunidades es esta comunidad de Filadelfia, que es la comunidad fiel, una comunidad pobre que se mantuvo fiel en medio de las persecuciones, una comunidad paciente. Entonces, dirigiéndose a otros, no quiero entrar ahora porque es largo esto, dirigiéndose a otros dice: para que quiero que estos sepan, por eso yo te escribo la carta, quiero que estos sepan que yo te amé. Quiero que estos sepan que yo te amé. Entonces, para leer esta carta, uno puede aplicar esa dirección: quiero que otros sepan de que yo te amé, lo puede aplicar personalmente a uno mismo. Acordate de que yo te amé. Pensá que yo te amé. ¿Y cómo te amé yo? ¿Y cuándo te amé yo? Cuando estabas más roto, más perdido, más pobre, cuando estabas al borde de la muerte, cuando estabas desesperado, cuando no sabías qué hacer con vos, ahí yo te amé. Ese es el escándalo del amor de Dios. Ahí yo te amé, justamente. ¿Cuándo yo te amé? Cuando yo estaba
totalmente por el suelo, cuando ya no daba más, cuando no tenía ningún poder, así va a decir la carta, no tenés ningún poder. Por eso yo te amé. Entonces, esto es de una seriedad impresionante, porque está queriendo decir que Jesús se va a revelar, el amor de Jesús se va a revelar justamente en aquello que el mundo dice es un desecho humano, es una resaca, es esto, lo peor que ustedes quieran pensar. Primera idea, entonces, a través de los pobres nosotros aprendemos a conocer a Jesús. Y a través de los pobres, más pobres. Por eso, digamos, cuando estamos en el hogar, esa experiencia que tienen los hermanos y hermanas nuestras de haber sido amados en el momento más tremendo, eso es lo que a nosotros nos ha hecho conocer a Jesús. Eso es lo que nos transmite el amor de Dios. Y cómo eso puede transformarse en una herramienta misionera, o más adelante, esto es justamente lo más sorprendente. Pero bueno, allí está revelado el amor de Jesús. Si queremos conocer a Jesús, entonces tenemos que pensar qué nos dicen cada hermanito nuestro, qué nos dice cada hermanito nuestro. La segunda idea de la carta es crear una nueva cultura que sea sensible a un mundo que se deshumaniza, a un mundo deshumanizado. Entonces, crear una nueva cultura a través de este amor y servicio a los pobres que nos libere de la autorreferencialidad. Y esto va a provocar, dice León, una profunda renovación en la Iglesia y en la sociedad. Si esto se vive a fondo, entonces esto es lo que renueva a la Iglesia y a la sociedad. Necesitamos una verdadera transformación cultural que nos haga despegar de la acumulación, de la cultura de la acumulación, y que se centre en la dignidad, que no está ligada al lugar donde uno nació, ni a las condiciones en que uno nació, sino que está ligada a la filiación divina. Somos hijos de Dios, somos hermanos en la humanidad. El no reconocer esto nos hace vivir en una burbuja, provoca en nosotros la globalización de la indiferencia. Él agrega la globalización de la impotencia, que es esta cosa de no sé qué hacer, pero ¿cómo hacemos? No sé cómo se hace. Y esto me deja atado. ¿En cuántas conversaciones hemos caído nosotros? Bueno, pero que al fin y al cabo, ¿qué vamos a poder hacer nosotros, no? Entonces yo diría, bueno, lo estamos haciendo, estamos compartiendo. Es hermosísimo lo que hemos vivido esta mañana, cómo hemos relatado, cómo van creciendo nuestros dispositivos, cómo van creciendo nuestros hogares, cómo van creciendo las distintas alternativas. Que es una cosa espléndida. Bueno, está bien. No es para uno decir, qué maravilla lo que hemos hecho, sino para decir, hay caminitos que nos liberan de esta cultura de la impotencia de la que habla León. Varios miles de personas mueren diariamente por desnutrición. El cristiano no puede
vivir como si esto no existiera. El cristiano no puede considerar a los pobres como un problema social. ¿Por qué? Esto es profundísimo. Dice, porque son una cuestión familiar, dice León. Los pobres son nuestros. Los pobres son una cuestión familiar. Es estar hablando de nuestra familia. Entonces, ¿cómo yo no voy a reaccionar porque hay alguien de mi familia? Son términos sumamente fuertes, cercanos. Esto es de León, ¿no? Unos van a tocar a mi familia, digamos, y estos son los más nuestros. En la cultura, en este cambio cultural que él propone hacia una mayor humanización, viene esta capacidad de escuchar el grito del pobre, que acá, bueno, repite lo del el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo. He escuchado el clamor de mi pueblo antes de que el Señor promueva su liberación. Cuando yo, en alguna circunstancia de mi vida, estoy más roto, allí está Jesús. Allí está Jesús. Allí me ama, allí se conmueve por mí, está conmigo, se conmueve por mí el corazón de Jesús. Cuando yo estoy peor. Segundo, esta sensibilidad, este cambio de sensibilidad, este cambio de cultura, propuesto por Francisco y por León, ¿no? O si ustedes quieren, por Francisco desde el cielo y León en la tierra, o no sé, o Francisco haciendo de las suyas en el cielo, no sé. Pero la verdad que esto era impensado, por lo menos para mí. Totalmente impensado. Jesús se identifica con los pobres para ayudarnos a entender ese amor que se revela en ellos. Se identifica. Jesús nace pobre, vive pobre, muere pobre, enriqueciéndonos con su pobreza, va a decir San Pablo. Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Pero además fue rechazado desde el comienzo de su vida. No había lugar para él. Tuvo que nacer en una gruta de animales. Bueno, primera expresión del rechazo. Los hermanitos con los cuales nosotros convivimos, frecuentamos, trabajamos, han sido rechazados, abandonados. El rechazo, la soledad, el abandono, tienen que ver con esta realidad que Jesús asume. Yo soy abandonado. Después la huida a Egipto. Yo soy exiliado, yo soy migrante. Yo tuve un papá y una mamá que tuvieron que aprender otro trabajo en otro país, que me imagino no lo que haría San José, que no tenía más riqueza que su taller de carpintero y en Egipto lo que habrá tenido que hacer para sostener a la familia en un país con otras costumbres, con otro idioma. ¿Cómo hubiera sido para ellos pagar el costo de la migración? Bueno, Jesús lo asume. No tiene dónde reclinar su cabeza. Asume también la falta de techo. Todos esos son signos que nos hacen ver, bueno, Jesús, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde encuentro a Jesús? Bueno, el protocolo por el cual seremos juzgados. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Jesús no solamente se revela, sino se identifica. Y al revelarse, identificarse, opta por los pobres. Opta por los pobres. O sea, que parece la opción por los pobres.
la opción de Jesús y la opción de la Iglesia. Dos amores inseparables. En la misma línea que Francisco, el Papa León va a decir que es imposible vivir una fe como una evasión de la realidad, como un refugio, como una huida de la realidad, como un consuelo para el individualismo. No se va a poder vivir esa fe. La fe cristiana está íntimamente unida al encuentro con el hermano. Y cita el texto de Benedicto, que citaba tanto Francisco, que le gustaba tanto citar a Francisco. Todo encuentro con Dios es en sí mismo y como tal encuentro con los hermanos. No puede haber encuentro con Dios si no hay encuentro con los hermanos. No hay un cristianismo vertical y otro horizontal. Hay uno solo, que es vertical y horizontal. La fe te libera del aislamiento del yo y te lleva a la comunión. Si no, no es fe, es otra cosa. Si la fe te hace rajar de este mundo, no es fe. Si la fe te sirve solamente para que vos te puedas evadir, y bueno, hay que buscar otra cosa, porque no es fe. La hospitalidad de los monasterios, cuando empiezan a surgir los monasterios, y así la historia de la Iglesia, las órdenes redentoras de cautivos, las órdenes mendicantes, San Francisco, Santo Domingo, va recorriendo toda la historia de la Iglesia y lo que significó para la historia de la Iglesia el amor a los pobres, la atención a los pobres. ¿Por qué? Porque antes había dichos, hablando de la transformación cultural, que vivir, mejor dicho, vivir como si los pobres no existieran es irse del Evangelio. Utiliza esa frase. Es irse del Evangelio, es irse a otro. Uno se va del Evangelio. Entonces, la Iglesia fiel al Evangelio, y entonces pone toda la historia de la Iglesia en función de la elección y del abrazo a los pobres. Y luego, bueno, una historia, esa historia continúa y habla de la doctrina social de la Iglesia, que nace con Rerum Novarum, hace toda una historia en la continuación, y al mismo tiempo se aplica a él, que fue pastor en Perú en tiempos de Aparecida, y dice una cosa lindísima, dice: yo agradezco el haber podido vivir y haber podido mamar, nutrirme de la doctrina social de la Iglesia a través de los padres de América Latina, ¿no? Es decir, cómo él hace un reconocimiento a toda la doctrina, al magisterio de América Latina, y cómo lo formó a él ese magisterio en 20 años que estuvo como pastor en Perú. Y lo dice después de hablar de Aparecida. Termino con esto, se los voy a leer de modo textual, pero sí, se los voy a leer. Esto implica, casi al final, en los números 101 y 102, valorar al pobre en su bondad propia, con su modo de ser, su cultura y su modo de vivir la fe. Acá cada palabra es importante. El verdadero amor es siempre contemplativo y nos permite servir al otro no por necesidad o vanidad, sino porque el otro es más bello más allá de su apariencia. Solo desde esta cercanía real
y cordial, podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Por esta razón, yo quiero dirigir un sincero agradecimiento a los que han escogido vivir entre los pobres, es decir, a aquellos que no van a visitarlos de vez en cuando, sino que viven con ellos y como ellos. Esta es una opción que debe encontrar lugar entre las formas más altas de vida evangélica. Fíjense, el Papa agradeciendo a los que viven entre los pobres. En esta perspectiva aparece claramente nuestra necesidad, como decía el Papa Francisco, de dejarnos evangelizar por los pobres y reconozcamos la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Aquellos de nosotros que no hemos experimentado situaciones similares de una vida en el límite, seguramente tenemos mucho que recibir de esa fuente de sabiduría que constituye la experiencia de los pobres. Solo comparando nuestras quejas con sus sufrimientos y privaciones es posible recibir un reproche que nos invite a simplificar nuestra vida. Cuando, con estas dos cosas quiero terminar, ¿no? Miren, cuando me hicieron obispo, Pepe estaba en Cacupé y recién empezaba Rodríguez, teníamos la quinta, la recuperación, y entonces fui a hacer un bautismo a la parroquia. Y había salido de la granja solo para estar en el bautismo de su hijo, un muchacho que estaba haciendo su tratamiento, ¿no? Entonces, yo tuve el privilegio de hacer el bautismo de su hijo, ¿no? Y cuando él me dijo, padre, yo al terminar el bautismo quiero decir unas palabras, porque solamente no me voy a quedar en la fiesta, solamente voy para el bautismo, ¿no? Entonces, cuando llegó el final, hizo una oración donde le hablaba a su hijo. Le pedía perdón por no haberlo podido disfrutar en los primeros meses. Y le decía que estaba trabajando para él, que todo lo que estaba haciendo era para él, que era un esfuerzo muy grande, que se privaba de ir a la fiesta nada más que para cuidarse para él, y que esperaba en breve tiempo poder reencontrarse y reencontrarse bien, estando él bien. A mí esa oración me produjo una emoción impresionante. No me olvido nunca de esa oración. La sinceridad, de dónde venía, del sufrimiento de dónde venía esa oración. Y el poder plasmarla en la verdad. Eso no me olvido más. Y a partir de esto, lo último, después de el viaje que hice a Santiago hace 4 meses, más o menos, compartiendo con los chicos de la tercera, era el tercer grupo, tercer umbral, que ya llevaban un tiempo de abstinencia y pude ver ese ardor misionero, todas
todas las preguntas estaban dirigidas a cómo poder transmitir mejor lo que ellos estaban viviendo. Es una cosa impresionante eso. Es decir, yo sentí que en el fondo el mensaje más importante mío tenía que ser el valorar la misión de los hogares de Cristo. La fuerza misionera que tiene el hogar de Cristo es impresionante, es inalcanzable. Es inalcanzable porque viene de un testimonio de vida que es una Pascua. Es un querigma, es decir, yo estaba muerto y he vuelto a la vida. Estaba perdido y he sido encontrado. Y eso es transmitir eso, es transmitir la fe. La fe nuestra es transmitir a Jesús. Y yo tuve la prueba cuando hice la evaluación con el grupo en Benavides que recibió una misión de acá de La Matanza. En la revisión y en la evaluación, claro, uno dice, bueno, no había estado. Dice, claro, todas las casas recibieron a la Virgen de Luján porque la Virgen abre todas las puertas, nadie se resiste ante la Virgen. Y otros decían, no, las casas se abrían porque ante el testimonio de estos muchachos, en realidad uno puede decir, si estos pudieron con una cosa así, ¿cómo yo no voy a poder con esto? Y ante cada situación nuestra, ¿no?, de nuestra vida, ¿no?, decimos, bueno, si ellos han podido valorar la comunidad, valorar el sentirse escuchados, recibidos, comenzar después a hacer apoyo, vivir con gozo la responsabilidad por el hermano, lo que significa los acompañantes pares. Yo diría que esta vocación misionera en este momento es la más importante que existe en la Iglesia, la más fecunda. Entonces, me parece que tenemos que trabajar mucho, todo el aspecto misionero que durante la mañana surgió con mucha fuerza, porque la fuerza misionera de los hogares de Cristo es realmente inalcanzable. Bueno, lean con mucho amor y cuidado esta linda carta, y bueno, llegamos adelante con la jornada.